Buenos días, somos estudiantes de licenciatura de Química Biológica de Universidad Galileo de Quetzaltenango para el curso de Hematología Clínica. Y el día de hoy tenemos a bien hablar sobre el tema de gamopatías y mieloma múltiple. Muy buen día, mi nombre es María Gabriela Piatoro Jerez y el día de hoy tengo a bien hablar sobre las gamopatías monoclonales benignas, gamopatías monoclonales malignas y gamopatías policlonales. Las gamopatías monoclonales benignas, mayormente las de significado incierto por sus siglas GMSI, son afecciones precancerosas y trastornos de células plasmáticas llamadas células de mieloma. Producen un tipo de inmunoglobulina, una proteína atípica en la sangre, denominada proteína monoclonal o proteína M. Hay tres tipos principales de gamopatías monoclonales, según qué inmunoglobulina está involucrada. Se genera en el tejido blando que produce sangre en el centro de los huesos y en ciertos casos puede derivar en enfermedades más graves como algunas formas de cáncer en la sangre. Las personas que tienen grandes cantidades de esta proteína en la sangre necesitan controles regulares. Los controles son para determinar si es necesario un tratamiento temprano en caso de que la afección empeore. Las personas con gamopatía monoclonal benignas no suelen presentar sintomatología, aunque algunas personas tienden a desarrollar sarpullidos o problemas nerviosos como entumecimiento u hormiguero, y es posible que la gamopatía monoclonal de significado incierto se encuentre por hacer mediante un análisis de sangre hecho por otra afección. La gamopatía monoclonal de significado incierto es una condición precancerosa que en algunos casos puede progresar a mieloma múltiple, según lo descrito como inmunoparesia, así como aquellas con un aumento progresivo de la concentración de la proteína monoclonal. Tienen más tendencia a progresar en mieloma múltiple. Entre la sintomatología para este trastorno, como mencioné, generalmente es asintomático, pero puede presentar signos como hemoglobina disminuida por anemia normocítica o anemia normocrómica. El diagnóstico de las gamopatías monoclonales se basa en electroforesis de proteínas séricas, que identifica la presencia de una proteína monoclonal, la inmunofijación, que determina el tipo de hemoglobina monoclonal en específico de la gamopatía, la cuantificación de inmunoglobulinas, que determina los niveles de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. El análisis de las cadenas libres séricas, que evalúa la proporción kappa y lambda de la proteína. Hemograma, creatinina, calcio y beta microglobulina, que evalúan aspectos generales y el riesgo de progresión de la gamopatía. El análisis de orina nos permite detectar la presencia de la proteína monoclonal en orina, especialmente en casos de desarrollo de mieloma múltiple. En el caso de hemograma se puede describir una hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro, un recuento de leucocitos normal o bajo, plaquetas normales o bajo, creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, lo que quiere decir que está elevada, un calcio sérico alrededor o mayor a 11 miligramos por decilitro, que también es un valor elevado, beta microglobulina, que está mayor a 3.5 miligramos por litro, que también es un valor elevado, y la presencia de componente monoclonal en diferentes análisis. Las cadenas ligeras libres con proporción alterada, ya sea Canva o Lambda, puede ser entre 0.26 a 1.65. La secreción de una sola clase o subclase de inmunoglobulinas por neoplasias linfoides producirá un pico alto y estrecho en la regresión beta y gamma, que se denominará gamopatía monoclonal. Bueno, ahora pasaremos a las gamopatías monoclonales malignas, comúnmente conocidas como mieloma múltiple, producidas MM. Este es un cáncer de células plasmáticas que se origina en la médula ósea, donde estas células se acumulan de forma descontrolada y producen una proteína anormal denominada proteína M, que puede dañar los órganos. Según distintas fuentes como Mayo Clinic y American Cancer Society, la edad promedio de aparición es de 70 años, y aunque la causa exacta es desconocida, se cree que la enfermedad se debe a cambios en el ADN de las células plasmáticas. Estas células plasmáticas son un tipo de glóbulo blanco que normalmente produce anticuerpos para combatir infecciones.
El mieloma múltiple puede presentarse de varias formas, incluyendo el mieloma latente, el mieloma no secretor, la leucemia de células plasmáticas y el plasmocitoma solitario. El mieloma latente es un estadio intermedio entre la gammopatía monoclonal de significado incierto, GMSI, y el mieloma múltiple, caracterizado por la presencia de proteína M y plasmocitos clonales en la médula ósea, pero sin criterios de mieloma activo. El mieloma no secretor no produce proteína M detectable en suero u orina, pero puede tener aumento de las cadenas monoclonales y alteración de la relación CAMBA y DAMBA. La leucemia de células plasmáticas es una forma agresiva con recuento elevado de plasmocitos en sangre, y el plasmocitoma solitario es un tumor único en hueso o extraóseo sin lesiones óseas en imágenes. Bueno, ahora pasaremos a las gammapatías monoclonales malignas, comúnmente conocidas como mieloma múltiple, por sus siglas MM. Este es un cáncer de células plasmáticas que se origina en la médula ósea, donde estas células se acumulan de forma asintomático latente. Se caracteriza por la presencia de proteína M en suero mayor o igual a 30 gramos por litro o en orina mayor a 500 miligramos por 24 horas. Presencia de plasmocitos clonales en médula ósea de 10 a 60%, la ausencia de criterios CRAB, es decir, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones óseas, y criterios SLIM, síntomas de mieloma. Ausencia de amiloidosis, entre otros. El mieloma no secretor no se detecta en él proteína M en inmunofijación en suero y orina, pero en 2/3 de los casos se puede detectar aumento monoclonal y o relacional alterada de las cadenas CAMBA y DAMBA. La leucemia de células plasmáticas, que es un recuento de plasmocitos neoplásicos en la sangre mayor a 2000 por microlitro o mayor a 5% de los linfocitos circulantes. Es una forma agresiva, con mal pronóstico y corta supervivencia. Por último, pero no menos importante, las gammapatías policlonales, también conocidas como hipergamaglobulinemia, son afecciones en las que los glóbulos blancos producen demasiadas proteínas o anticuerpos. Generalmente este aumento se observa en múltiples clases de inmunoglobulinas en suero, que son inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M, y se debe a una activación difusa de los linfocitos. Las gammapatías policlonales suelen estar asociadas a procesos inflamatorios, infecciones o enfermedades inmunitarias, con mayor frecuencia a enfermedades hepáticas, inflamación aguda o crónica, trastornos autoinmunes y algunas neoplasias malignas. El estudio más exhaustivo sobre la hipergamaglobulinemia, gammapatía policlonal, muestra que se presenta predominantemente en la población de mayor edad, con una mediana de edad de 58 años y una proporción casi igual entre hombres y mujeres. Algunos estudios indican una alta prevalencia en poblaciones afroamericanas. La gammapatía policlonal puede ser asintomática o manifestarse con síntomas generales de la enfermedad subyacente. ¿A qué me refiero? Que puede presentar fiebre, fatiga, dolor muscular, entre otras cosas, y en algunos casos puede provocar hiperviscosidad sanguínea relacionada o dependiendo de otro padecimiento anterior que tenga el paciente o del cual se derivó la gammapatía policlonal. La electroforesis de proteínas séricas es el método principal para diagnosticar la gammapatía policlonal. En él se observa un pico o banda de base ancha en la región gamma, indicando el aumento generalizado de inmunoglobulinas. La citocina inflamatoria o interleucina 6 en específico desempeña un papel esencial en la patogénesis de la gammapatía policlonal. Otro tipo de pruebas para su diagnóstico podríamos destacar el hemograma completo, el frotis de sangre periférica, la velocidad de eritrosedimentación, análisis de proteína C, análisis de enzimas hepáticas, como también se realizan pruebas como ANA, ANCA, complemento C, complementos C4 y DAT.
Otras pruebas o pruebas complementarias se podría mencionar serologías de virus de hepatitis B, serologías de virus de hepatitis C, virus de Epstein-Barr, virus de herpes humano 8 y VIH. Entre las inmunoglobulinas cuantificadas se encuentra inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A, que estas se encontrarán elevadas, al igual que las subclases de inmunoglobulina G. El perfil de citocinas incluirá interleucina 5, interleucina 6 y receptor soluble de interleucina 2, además de estudio que frecuentemente acompaña la gammopatía policlonal de alfa 2 globulinas debido al aumento de las proteínas en base a su fase aguda. Para adentrarnos un poquito más en los procedimientos de las pruebas de laboratorio, la electroforesis de proteínas o EPS por sus siglas, es una técnica de separación de proteínas séricas por carga eléctrica en un gel o capilar, utilizando muestras de suero que no incluya plasma para evitar fibrinógeno, buscando albumina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma, que serían las cadenas, y en gamapatías en específico se describe para la gamapatía monoclonal una banda estrecha y bien definida y para la gamapatía policlonal un aumento difuso en gamma. Ahora, el procedimiento de inmunofijación o IFE, por sus siglas, es una técnica de aplicación de anticuerpos específicos sobre el gel para identificar el tipo de monoglobulina y cadena ligera. Determina si la banda es inmunoglobulina G kappa, inmunoglobulina A lambda u otra. La cuantificación de monoglobulinas es una técnica de neferometría o turbidimetría que utiliza el suero para analizar los niveles exactos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. El análisis de cadenas libres, PLC, que es una técnica de neferometría, nos permite analizar los niveles de cadenas kappa y lambda libres. Este estudio en específico es especial para el mieloma no secreto. Y por último, la detección de cadenas ligeras, denominadas Benson-Jones, que son excretadas y eliminadas por orina, es útil cuando el componente o proteína M no es detectable en sangre. Muy buen día, mi nombre es Josué Manuel Muñoz Yancor. A mí me tocó exponerles sobre los frotes periféricos de las gamapatías monoclonales y el melanoma múltiple, como se ven en el microscopio. En esta diapositiva pueden ver las imágenes, las gamapatías monoclonales, las células se ven más agrandadas. En algunos casos pueden tener un núcleo adentro. Y el melanoma múltiples pues son más pequeñas y más circulares. Vamos a pasar a una siguiente diapositiva sobre exponerles cómo se vería el frote periférico de las gamapatías monoclonales en el microscopio. El RAR-Laus, esto en sí son apilamientos de eritrocitos en el cual se observan alineados en fila en forma así de monedas. En este caso puede ocurrir por el aumento de proteínas monoclonales en el cual van a alterar la carga superficial del glóbulo rojo, favoreciendo su adhesión. También podemos ver eritrocitos normocíticos y normocrómicos. Estos pueden ser causados por anemia de células rojas. Sus células rojas van a mantener su forma y color normales. Estos son por estadios tempranos. También podremos ver los leucocitos y plaquetas normales o levemente reducidos. Esto es porque estén comprometidos su compromiso medular.
Y también podremos ver ausencia de células plasmáticas en sangre periférica. Esto es más que todo se pueden presentar en casos muy avanzados. Vamos a pasar en la siguiente diapositiva de cómo se vería el frote periférico, la o sea, el mielanoma múltiples en el microscopio. El Rouleaux pueden ser muy frecuentes y muy a menudo bien marcados, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Que les hablé. También vamos a ver plasmocitos circulantes. Como decía, ¿verdad? Son células plasmáticas atípicas en sangre periférica, especialmente en formas avanzadas leucémicas. También vamos a ver la disminución de leucocitos y plaquetas. Esto es debido a la infiltración de la médula ósea por células plasmáticas. También les voy a hablar de la anemia con anisocitosis y poiquilocitosis. Estas pueden ser variaciones en el tamaño y forma de los eritrocitos, en el cual están asociadas por la anemia de mieloma. También vamos a ver cuerpos de Russell. Estas son más que todo visibles en la médula ósea, no en sangre periférica, ¿verdad? Cuando digo visibles en médula ósea es cuando se van a realizar frotes de la médula ósea. Entonces estos son por inclusiones de inmunoglobulinas en el citoplasma de células plasmáticas. En algunos casos pueden ser visibles. La otra diapositiva les voy a hablar sobre las pruebas complementarias. En el primer punto están los electroforesis de proteínas séricas. Estas van a detectar componente monoclonal, en el cual aparece con una banda estrecha y elevada en la región gamma o beta de las proteínas. El otro de las pruebas son los inmunofijación sérica y urinaria. Este va a identificar el tipo de inmunoglobulina monoclonal. Van a detectar el tipo específico, como le decía, de las inmunoglobulina monoclonal. Entre estas están la IgG, IgA y las IgM en cadenas ligeras de kappa y lambda. Esto es más que todo sensibles de la electroforesis y confirma el hallazgo de la misma. La siguiente diapositiva de las siguientes pruebas complementarias. También se me olvidó hablar de la dosificación de cadena ligera libres en suero de kappa y gamma, en el cual van a evaluar la porción entre las cadenas, como le decía, de kappa y lambda, útil en las mielomas no secretantes o de cadena ligeras. Otras de las pruebas complementarias es la biopsia de médula ósea, como les decía, ¿verdad? También se van a realizar el frote de médula ósea, muestra de la médula ósea. En esta va a ser más que todo
para ver la presencia de un porcentaje mayor o igual al 10% de, en células mieloma múltiple. Esto va a permitir estudiar su morfología de los plasmocitos, o sea, células plasmáticas y su atipia. Otra de las pruebas complementarias están los estudios de imagen. Entre estas están las radiografías óseas, resonancia magnética, el PET-CT. Estas van a detectar lesiones óseas líticas en los que son fracturas o enfermedad ósea difusa típica del mieloma múltiple. Los otros estudios de los que se pueden decir así así típico, ¿verdad? O pruebas generales de laboratorio. Están los hemogramas. Estas van a ser anemia, van a detectar las anemias normocítica, leucopenia y la trombocitopenia. El otro están los hipercalcemia. Esto es más que todo para ver cómo están de calcio. La función renal. Van a detectar la insuficiencia renal. Esto es por el tipo de anemia que les va a provocar, ¿verdad? Entonces hay falla renal. Y también están las beta 2 microglobulina y albúmina sérica. Estos van a ser marcadores prosnóticos que son utilizados para la estadificación. Ahora les voy a dejar con mi compañero Marcos. Muy buenos días a todos, mi nombre es Marcos Emanuel González Recinos. Hoy les voy a hablar sobre gamapatías y melioma múltiple. Sabemos que las gamapatías son trastornos hematológicos que afectan a las células plasmáticas. Pueden ser benignas o representar estudios iniciales de enfermedades malignas como el melioma múltiple si no se trata a tiempo. Su estadio es fundamental debido a su potencial evolución en el impacto de la salud pública, especialmente en adultos mayores. Sabemos que una gamapatía es una condición en la que se detecta una proteína monoclonal o proteína M en sangre producidas por un proliforme clonal de células plasmáticas. Ahora bien, las causas y factores de riesgo de las gamapatías son la edad avanzada, esto quiere decir en personas mayores a 65 años, una predisposición en hombres, que es en un 20% de la población la que padece esta enfermedad son hombres. Su origen es más común en personas afrodescendientes. También si tienen alguna historia familiar de gamopatías, esto quiere decir que si alguna de las generaciones pasadas hayan tenido esta enfermedad, quiere decir que alguno de la generación presente pueda tener esta enfermedad. Ahora bien, si pueden ver en la imagen que está de su lado derecho, vemos que en el lado izquierdo está la representación de una columna vertebral y en el círculo donde está el zoom vemos la destrucción de las células, cómo es que va afectando poco a poco alguna de las vértebras, causando mucho dolor, ya sea tanto en la columna, en costillas como en la pelvis. En la siguiente diapositiva podemos observar el melioma múltiple. El melioma múltiple es un cáncer de células plasmáticas malignas que se acumula en la médula ósea, interfiriendo con la producción normal de células sanguíneas y generando exceso de proteínas monoclonales. Alguna de las causas del melioma múltiple les puede ser desarrollada a partir de una gamopatía monoclonal previa. Esto quiere decir que no se detectó a tiempo la gamopatía y esto quiere decir que
las células mutaron al melioma múltiple atacando la columna vertebral. Alguna de sus manifestaciones clínicas es dolor óseo, especialmente como les decía, en columna y costillas. También puede causar anemia, insuficiencia renal y fracturas patológicas, infecciones recurrentes. Esto quiere decir que tiende a enfermarse muy seguido. Como pueden observar en la imagen del lado derecho, están detalladas algunas de las partes que ataca el melioma múltiple, tanto como el daño óseo, infecciones renales, la anemia. También causa un sistema inmunitario muy débil, que quiere decir que con cualquier cosita se puede enfermar. Dolor óseo es lo que les comentaba antes y fatiga. Esto quiere decir que al momento de tratar de caminar alguna distancia muy corta tiende a cansarse muy rápido. Ahora bien, en la siguiente imagen nos vamos a centrar en el tratamiento de gamapatías. En este caso no requiere tratamiento inmediato, solo un monitoreo previo, que esto quiere decir que tiene que estar en observación de 6 a 12 meses, haciéndose análisis de sangre y de orina para ver si la enfermedad no haya avanzado tanto en poco tiempo. En el caso de melioma múltiple, el tratamiento o el objetivo principal del tratamiento es controlar los sistemas, prevenir complicaciones, mejorar la calidad de vida y prolongar la supervivencia. También otra opción de tratamiento son fármacos moduladores del talidomia, perdón por no pronunciarlo bien. Esto quiere decir que es un tratamiento específico para que la enfermedad no avance muy rápido en un poco tiempo. También uno de los tratamientos muy frecuentes es la quimioterapia convencional, que es la que les hacen cada 6, 12 meses para tratar de combatir la enfermedad y que no avance muy rápido. Ahora bien, en la siguiente diapositiva podemos observar las estadísticas de cada enfermedad. En este caso, las estadísticas de gamopatía quiere decir que tienen una tasa de progresión a melioma múltiple de 1% anual. Esto quiere decir que una persona al año, al no tener un buen tratamiento de gamopatía, puede causar el melioma múltiple. También tiene pronósticos favorables si no evoluciona la enfermedad muy rápido. Ahora bien, la estadística del melioma múltiple tiene una supervivencia global media. Esto quiere decir que sin tratamiento de 2 a 3 años. Esto quiere decir que si una persona no tiene tratamiento durante 2 o 3 años, puede vivir tranquilo. Al no tener tratamiento o con tratamiento actual son de 5 a 10 años o más, dependiendo del estadio de la persona. La tasa de supervivencia es de 5 años. Esto quiere decir que un 58% de la población se puede salvar al tener un tratamiento y seguirlo rigurosamente. Eso sería todo de mi parte. Que tengan un lindo día y gracias por prestarme atención. Bueno, esa fue nuestra presentación. Gracias a todos por la atención brindada. Un gusto.